Hola a todos, bienvenidos al espacio Alfa Media, esta vez desde la Expo Rural de Palermo, porque vamos a hablar del campo desde el campo. Prácticamente esto le llaman la caja de resonancia del campo, el campo en la ciudad. Vamos a hablar, porque el Grupo Alfa se lo propuso, de los temas que le importan al agro argentino, al agro como universo empresarial, al campo argentino, a la dirigencia agropecuaria. Vamos a plantear varios temas para entender de qué se tratan y sobre todo para pensar las tendencias y las perspectivas a futuro. En este espacio Alfa Media, además, queremos hablar de agro y de este grupo que incluye a muchas radios, y todas las radios tienen su protagonismo, o el agro tiene su protagonismo en todas las radios del Grupo Alfa. Por eso lo tengo conmigo a Roberto De Carlis, que es el conductor de Todo Campo, de LT3, la primera radio cerealista de la Argentina, ¿me dijiste? Exactamente. ¿Cómo te va, Carola? Bien, ¿Cómo muy andás? bien, bienvenido. Buenas tardes para todos. La verdad que un placer, gracias por recibirnos. La verdad que un placer estar en esta casa, pertenecer a este grupo, la verdad que maravilloso, de trabajo, donde hablamos el mismo idioma, donde hablamos el tema del campo y con muchas cosas, ¿no? Y vos me preguntabas el tema de LT3. LT3 fue la primer radio del interior del país, donde se difundió en sí lo que pasaba en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde el productor escuchaba, sentado al lado de la cocina del campo, cuál era el precio, cómo se manejaban los diferentes cultivos. Y faltaba un detalle más, que era el cerealista en sí, la casa de cereales, que también tomaban el precio de lo que pasaba en esta radio cerealista. Y hoy, investiendo un cachito, y hoy la verdad que un orgullo para nosotros volver a recuperar eso. Claro. Y que Todo Campo esté en esta historia, ¿no? La verdad que es un placer, Carola, estar en esto que es este grupo de campo y en esta empresa, ¿no? Que es maravillosa. Hablándole al agro desde un lugar que es muy protagonista para el sector, que es Rosario, desde un lugar que es clave, que sigue siendo clave, tiene el polo agroexportador, toda la industria aceitera está asentada en Rosario y en sus alrededores, así que imagino que es un lugar muy importante. ¿De qué habla hoy el campo en tu Todo Campo de cada semana? Mira, la verdad que tenemos varias cosas como para charlar. Primero es la cercanía con los puertos. Claro. El hecho de que estamos en volúmenes importantísimos en cuanto al agro. Hay una tendencia que para el 2030-2035 vamos a estar en los 250 millones de toneladas. Y la verdad que van a pasar por las mismas rutas. Grandes inconvenientes, pero nosotros lo que pensamos cómo vamos a hacer para transitar, claro, ¿no? Ese tema. Y el otro tema... o sea, que desafíos logísticos muy grandes. Sí, el tema logístico y un tema también los caminos rurales, pero eso tenemos largo rato para hablar. Y me parece que hoy estamos ante un momento histórico que vive el campo, que es el cambio generacional. Sí. Acompañados por nosotros, por lo que tenemos unos años, me parece que este cambio generacional viene acompañado de la tecnología. Donde hoy el que va a trabajar el campo tiene que tener conocimiento de computación, conocimiento incluso de negocios dentro del campo, porque hoy es tan finito y tiene que reconvertirse el campo. Entonces, bueno, ese es el lineamiento. Pero generalmente lo que hacemos como comunicadores, como medio de comunicación, es poder llevarle a los jóvenes esto que es el campo, para que vuelvan al campo. Me parece que esa es una de las cosas que tenemos que estar luchando, por lo menos los que comunicamos desde Todo Campo, y seguramente que vos también lo estás haciendo, de que los jóvenes vuelvan al campo. Pero para que vuelvan al campo tenemos que ofrecerle algo. Las ciudades están complicadas. Sí. Y tengo un dato, y me diste micrófono. A ver. Y tengo un dato muy importante. Y redondeo con esto. Vos sabés que hay muchos chicos de la ciudad, lo veo en la ciudad de Rosario, que van a estudiar de ingeniero agrónomos o de veterinarios para volver al campo de su abuelo o de su padre. Maravilloso, ese es el futuro que un poco el campo necesita. Gracias, te escuchamos entonces todos los fines de semana. Solo quienes estén en tu zona tienen permitido escucharte a vos y no escuchar Rivadavia Agro el sábado. Totalmente. Estamos de 6 a 9 de la mañana en Todo Campo, LT3, Radio Cerealista de Rosario, y muchísimas gracias por este espacio y éxitos para todos y que tengan una buena jornada en los días siguientes. Gracias, Roberto. Muchas gracias. La Rural de Palermo además nos invita a hablar de una actividad que está pasando un momento especial. Todos hablan de la revancha de la ganadería, del buen momento, de la buena racha. Es un momento de buena racha, de revancha para esta actividad. Vamos a hablarlo con especialistas que conocemos hace mucho y que conocen este tema a fondo. Daniel Urcia es presidente de FIFRA y además es miembro del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Daniel, qué bueno tenerte acá. Bienvenido. Gracias, Caro. ¿Cómo estás? Bueno, la alegría de compartir este espacio contigo y muchas gracias por la invitación.
invitación. Por favor. Diego Ponti es analista de AZ Group. Diego, bienvenido, también un placer estar con vos. Muchas gracias, Caro, por la invitación, un placer de compartir con ustedes. Y en el marco de la rural, que acá se habla de ganadería y se siente la ganadería, así que está buenísimo que arranquemos con este tema. ¿Es así? ¿Es la revancha? ¿Es la buena racha de la ganadería? Pongámosle un poco de contexto, y si se habla de revancha, estimo que es muy importante el de dónde venimos. Así que ¿quién de los dos me ayuda a entender primero eso? Yo te diría que se está generando el ecosistema para que haya un buen momento de inversión en la ganadería. Ok. Me parece Sos que... más cauteloso que yo. Sí, porque, a ver, primero, en mi criterio la ganadería necesita estabilidad económica. Uh-huh. Yo creo que se empiezan a dar las condiciones. Hacer ganadería cuando vos tenés inflación del 200% es prácticamente una economía de alto riesgo, porque el resultado es más financiero que productivo. Cuando vos tenés estabilidad económica, empieza a verse el resultado de la actividad productiva, de la eficiencia, y es lo que empezamos a ver. Tampoco veo que las inversiones estén corriendo para apostar a la ganadería. Entonces todavía la ganadería se desenvuelve en el mismo ecosistema ganadero. Pero, insisto, me parece que se abre un escenario muy interesante. ¿Diego? Sí, coincido casi al 100 con Daniel. Yo creo que se están dando los condimentos necesarios para pensar en una nueva ganadería. No le diría revancha, sino quizás una ganadería de regreso. Una ganadería que sufrió no tener reglas claras de juego, no tener previsibilidad. Prohibiciones de todo tipo. Prohibiciones de todo tipo, precios que no acompañan al productor. Entonces se ve a todo un ecosistema de desinversión, ¿no? Tener un esquema que era distributista. Le saco a uno para darle a otro. Ahora cambian ¿En qué se sentía esa sensación de desinversión? Que eran todas las conductas, todas las estrategias eran más que nada adaptativas, es decir, cómo me puedo mantener. Bien, ¿no? De hecho, una de ganadería en muchos casos de tenencia, de mucha inversión por amor propio, en muchos casos, que no se veía reflejada del otro lado en algún resultado concreto económico. Y los números están a la vista. Hoy tenemos un stock que se viene achicando hace rato, producción que es inelástica hace mucho tiempo y no responde. Y ahora queremos como que todo se corrige inmediatamente de un día para otro. Y los procesos son lentos. Y como dice Daniel, me preguntaba a mí, y yo no veo todavía cambios estructurales hacia adelante. No veo que las empresas estén planificando acá 4 o 5 años. Están pisando con pequeños pasitos, viendo qué pasa alrededor, viendo si esto llegó para quedarse, si estos condimentos se empiezan a sentar y empieza a dar forma y podemos pensar de largo plazo. Entonces, ¿están los elementos? Sí. Ahora hay que empezar a trabajarlos, pero no vamos a tener resultados inmediatos, ni en exportación, ni en consumo, ni en producción. No hay soluciones mágicas, por empezar desde la biología, y en segundo lugar por los tiempos que necesita el negocio. Hay una pata media débil todavía que tiene que ver con el financiamiento, por ejemplo. Uh-huh. Generalmente en el mundo las actividades económicas crecen apalancadas por el financiamiento y hoy no aparece esa figura fuerte para darte una mano. Bueno, en definitiva, estamos en un ciclo que creo yo que es virtuoso, va a ser virtuoso, no vicioso, pero lo más probable es que tarde un poquito más del tiempo que nosotros esperábamos. No es apto a ansiosos. Ok. ¿Cómo definimos este buen momento? Porque de todas maneras, más allá de que esté adaptándose a esas nuevas reglas de juego, digo, ¿qué factores de esa estabilidad económica o de ese principio de estabilidad económica, me voy a subir a su cautela, ese principio de estabilidad económica marcan hoy un buen momento? Porque acá los ganaderos están de buen humor. No, bueno, pensemos que hoy, Diego seguramente después lo cuenta con más detalle, pero si vos mirás las series históricas, tenés buenos valores en general en todos los eslabones de la producción ganadera. Venimos de hace 2 años una sequía prolongada, sí. Ahora estamos después de una primavera lluviosa, con lo cual cambió el escenario. Entonces, si tenés perspectivas de mercado, tenés buenos precios y tenés un ambiente favorable, indudablemente la gente que hoy está en la actividad está de buen humor y yo te diría, la gente de la actividad está proyectándose en el negocio ganadero. Por ahí la cautela mía tiene que ver con, vos te acordás que hace unos cuantos años hablaba de boom ganadero. Sí. Bueno, yo no creo que las condiciones sean hoy para un boom, pero se empiezan a dar las condiciones para lograr eso. Objetivo, yo te diría, ¿qué objetivos tenés para adelante? Y yo te diría, primer objetivo tendría
que haya mayor producción de kilos con el stock que tenemos, aprovechar esa bondad de las lluvias, aprovechar las recrías, tratar de llegar a animales más pesados a la faena. Tenemos un mercado doméstico que es muy fiel. El argentino en general es carnívoro, sí, ama la carne. Entonces hemos visto un repunte en el consumo del mercado doméstico y tenemos condiciones de exportación. Tenemos un producto que nos identifica en el mundo por su calidad, que es la carne argentina. Entonces trabajar con esos mercados de calidad, a la par tenemos un mercado de volumen como China, que ahí aprovechamos y obtenemos valor para la vaca. La vaca de cría era un bien que estaba amortizado, que no tenía valor y ahora tiene valor de recupero, desde la aparición de China. Entonces tenemos muchos factores que van a consolidar el negocio en la medida que institucionalmente se den las condiciones para asegurar el negocio. Y cuando hablo de institucionalmente, sí, seguridad jurídica, disminuir la carga tributaria, generar los créditos para el desarrollo del sector, cambiar la evaluación fiscal de la hacienda. Hay todo un conjunto de cambios que se deben protagonizar para fortalecer el sector y hacer que esto sea durable en el tiempo. ¿Y algo nos hace pensar que esos cambios se vienen? Bueno, yo creo que están en agenda, que no es poco, y que hoy no hay un antagonismo hacia el desarrollo del sector. Okay. Entonces queda trabajarlo, queda que el Congreso deje un poquito de lado la política partidaria y se ocupe de los problemas de la gente, y si logramos hacer andar eso, creo que hay un desarrollo por delante. Ok. Diego, yo te leo todas las semanas sobre esto. Hagamos un doble clic en el momento de los precios y cómo se comportan en relación a los insumos y a las inversiones que estén haciendo los productores. Una de las frases escuchadas por estos días, al menos cuando entrevisto a los productores, es, sobre todo los productores que hacen ganadería y agricultura, este año la camioneta la cambié con la ganadería. Bien. Efectivamente, hay un consenso generalizado entre los productores de que los precios hoy son buenos. Un ternero, un novillo está algo así como un 100% arriba en dólares respecto al promedio de los últimos 7 julios. ¿Con qué tiene que ver? Eso tiene que ver con el fortalecimiento de los precios en pesos y con un cierto, no sé si decirle atraso cambiario, pero un precio de la hacienda que ha crecido más cerca de la inflación que del tipo de cambio y se ha puesto elevado el valor de la hacienda en dólares. Entonces, el consenso está. Ahora, las dos preguntas, que al menos yo me hago continuamente es, y el productor también en parte se la hace o se la debería hacer, es, uno, ¿llegaron estos precios para quedarse? Porque miro los últimos 15 años y en algún que otro momento rozamos este momento y eso ya te estaba vaticinando que venía a pasar algo. Claro, los desajustes macroeconómicos y demás. Y la segunda es si buenos precios son buenos negocios. ¿Y para quién? Estamos en una cadena, ¿no? Entonces, quizás que para el que vende novillo puede ser un muy buen precio, pero Daniel, si me compra el novillo y después no puede trasladar ese precio al mercado internacional, Daniel está en un problema, ¿no? Y si Daniel está en un problema, a la larga yo también voy a estar en un problema, ¿no? Un festejo que a él le vaya mal, ¿no? Entonces, los precios son buenos. Los resultados de los negocios en general son buenos porque hoy es muy competitivo sumar kilos. Lo que puede llegar a estar caro dentro de la ganadería es la ganadería misma, el ternero. ¿Cómo solucionás ese ternero que tiene un muy buen valor sumando más kilos? Que eso te genera ese ciclo virtuoso que comentaba recién Daniel. Necesitamos producir más. ¿Cómo producimos más? Bueno, punto de partida con un ternero bien valorizado. Si el ternero está bien valorizado, yo naturalmente tengo que sumar más kilos para compensar esa inversión inicial. Hoy todos los costos, desde el primer pasto al último grano para sumar kilos, son sumamente competitivos. Entonces el productor, por señales del mercado, naturalmente debería ir hacia la suma mayor cantidad de kilos. Entonces, creo que están las condiciones dadas en ese sentido para empezar a sumar más kilos, para empezar a traccionar la producción. Quizás que no vemos de nuevo la retención más estructural, ¿cuál es? La de, por ejemplo, retener más vientre. Es decir, yo confío en esto, estoy apuntando acá 4 o 5 años, voy a invertir en la máquina, más vientre. Y eso yo no lo estoy viendo hoy. ¿Qué estoy viendo? Toma de ganancia. Urgencias, como decís vos, la agricultura me fue mal, esta vez la ganadería va a pagar los alquileres, va a pagar los sueldos. No venimos con nada de sobra, venimos 3 años consecutivos de seca. O sea que esta buena racha no nos permite pensar en que hoy la ganadería esté creciendo como tal. Está creciendo, o sea, la primera señal de crecimiento, que es la más débil, es la del peso promedio de faena, que nosotros seguimos. Que en este momento estamos 2-3 kilos arriba del año pasado. Para Argentina puede ser interesante, a nivel mundial es insignificante, pero yo creo que
la perspectiva, pensando este año, como dijo Daniel, acompañó el clima, hay más intención de hacer recría, de sumar kilos, y el negocio da para sumar kilos, lo más probable es que el año que viene tengamos finalmente y felizmente animales más pesados. Pero no te va a cambiar todavía la estructura del lado de la oferta. El stock no va a crecer y sobre todo esa eficiencia productiva que tanto le pedimos al stock. O el stock es un número en definitiva. Lo importante es qué haces con el stock. Y la cantidad de terneros por vaca que lográs, y a partir de ahí poder pensar en crecer y ampliar la torta para todos. Eso no lo veo yo inmediatamente. El productor que ve precios solamente dice, bueno, me quedo tranquilo porque estoy en una actividad que la oferta va a ser limitada de acá a los próximos años, ¿no? Puede ser una de las visiones. Sin embargo, el valor agregado conjunto, acá es una cadena, y una cadena tiene que ganar todo. Porque si gana hoy uno, está ganando otro. Si es la sábana corto, que tira de un lado y pierde otro, no tiene demasiado sentido, ¿no? Entonces, hoy te encontrás con una ganadería que quizás el sector productivo, desde la cría, la recría, la terminación a corral, tiene buenos resultados económicos y a nivel industrial no. ¿Por qué? Porque con las nuevas reglas de juego hay costos de estructura que te vienen comiendo los talones día a día, los salarios en Argentina se han puesto caros, la energía se ha puesto cara. Y a la hora de salir al mundo, después de tantos años de una cierta atrofia comercial, si se quiere, te cuesta ser competitivo, ¿no? Porque tenés los clientes históricos con una realidad tuya nueva, tenés que abrir clientes nuevos, ganarte confianza, que eso se construye en el largo plazo, tenés que salir de nuevo a timbrear, como hacen ellos continuamente por el mundo, decir, hola, estoy de nuevo, tengo este producto, créeme esta vez, como otra vez me creíste y te fallé. Y eso no es de un día para otro, no van a volar las exportaciones de un día para otro. En paralelo, a nivel país, se tendrán que abrir nuevos mercados seguramente, y que sean elegibles y realmente operativos, o sea que me abras un mercado que realmente yo pueda hacer negocios, que arancelariamente me conviene, ¿no? Vos siempre hablamos de los sanitarios, si me abrís, no me abrís, pero después hay una segunda etapa que tiene que ver con las condiciones comerciales. Si no es negocio para mí, nos vamos a sacar la foto y nos vamos a volver todos a casa. Y después, en tercer lugar, empezar a aprender a producir el producto que te exige el mundo, ¿no? Porque quizás que los paladares más exquisitos, los que están dispuestos a pagarte más, tienen una especificidad de producto que hasta ahora no te convenía hacerlo. No es que no te sale, que no podés. Tenés todas las condiciones. Pero ¿para qué iba a hacer esa inversión genética, nutrición, sanidad, buen manejo, si después me bajaban la guillotina en el puerto, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones, hay muchas llagas, muchas heridas abiertas todavía. Eso hace que la resiliencia va a estar, pero va a ser día a día, te diría. Perfecto. Cada día que pasa vas ganando confianza, positivo. Pero no esperemos de nuevo que se resuelva en 3 años lo que no fue en 20. Me quiero meter en mercado interno versus exportación, una dicotomía que no he planteado yo, ni es nueva, es una dicotomía que siempre se ha planteado inclusive desde la dirigencia política. El consumo interno, vamos a arrancar por ahí. Justo en esta época el consumo interno está repuntando y los argentinos estamos comprando más carne vacuna, aunque nunca dejamos de comer, entiendo, en el conjunto de las carnes esta proteína animal. ¿Cómo está el consumo interno? ¿De qué depende y por qué sensibiliza tanto la posibilidad de que comamos 3-4 kilos menos de carne vacuna? Bueno, a ver, Caro, qué pregunta, a ver cómo te lo explico. Primero, partamos de la base que el consumidor argentino cambió su dieta. En el hábito de consumo incluyó al cerdo e incluyó el pollo. Si yo me vuelvo a los 80, era la proteína animal de mayor consumo era la carne bovina con casi 90 kilos y el resto, los 10 kilos restantes, eran pollo y cerdo. Hoy estamos consumiendo casi 120, de los cuales se distribuyen 45, para redondear, carne vacuna, 45 pollo, 20 cerdo. Y otras carnes, por supuesto. Entonces, estamos consumiendo en total más que 50 años atrás, pero diversificado. Como te dije antes, el consumidor argentino es muy fiel a la carne vacuna, tiene una alta preferencia, pero indudablemente incorporó las otras carnes. Y yo te digo que hoy, para mí, es un objetivo en sí mismo sostener el consumo de 45 a 50 kilos. Podemos oscilar entre eso, pero es muy difícil crecer, porque indudablemente para crecer tiene que bajar el pollo, tiene que bajar el cerdo. El cerdo, de hecho, viene en franco crecimiento, sosteniendo en el orden del 3% anual los últimos 10 años, en forma consecutiva. Es la carne de mayor consumo a nivel mundial. Y por otro lado, está creciendo la población, pero no crece la producción total de carne. Entonces, sostener ese consumo me parece que es un objetivo en sí mismo, pero la potencialidad de seguir creciendo en la producción de carne
con los mercados externos está, y hay una clara integración que ya venimos viendo en los últimos 10 años, yo te diría, con una participación de la exportación en torno al 30% de la producción total de carnes. Y ese mercado hay que sostenerlo, en lo posible hacerlo crecer con mayor producción. No con mayor proporción, o sea, seguir comiendo el 70% de la carne que se produce en Argentina. Bueno, es que si yo me fijo como objetivo sostener el consumo, tengo que ir a tono con el crecimiento vegetativo de la población. Entonces, tengo que ir creciendo en producción para sostener eso. Y por supuesto después, si distribuyo 60-40 u 80-20, en la medida que yo tenga cubierta la proteína total animal de consumo, no voy a tener problema en cuanto mercado interno. ¿Y qué tenemos que hacer? Aprovechar los mejores precios en los mejores momentos y estar en condiciones de exportar. Lo que pasa es que hoy la situación de la industria frigorífica y los diferentes estándares sanitarios que tenemos no te hace que toda la faena sea elegible de exportación. Nosotros tenemos unos 50 frigoríficos exportadores y casi 350 que solo abastecen al mercado local. En muchos casos, solo dentro de las provincias o dentro de las comunas. Esa situación tiene que cambiar, tenemos que mejorar el estándar sanitario y tratar de que todo frigorífico cumpla ese doble rol de exportador y abastecedor del mercado local. Si eso lo logramos, somos más eficientes, ganamos en sanidad y inocuidad de los productos y somos más creíbles para el mundo. Porque cuando el mundo nos pide exigencias, muchas veces es justamente por la asimetría industrial que tenemos. Bien. ¿Por qué este año estamos hablando de exportaciones de carne vacuna menores a las del año pasado? Porque desde el año pasado el precio de la hacienda, de la carne que nosotros exportamos, se ha venido recuperando y se ha puesto cara en dólares. Y cuando digo caras respecto a qué? Caras puede ser respecto a tus competidores, te comparás en el Mercosur, Uruguay, Brasil y demás. Y cara con respecto a la estructura de clientes que tenés. Porque vos podés tener un novillo argentino en $5 y sin embargo si tenés mercados de calidad que están dispuestos a pagar bien por lo que exportás, como el caso de Estados Unidos, no vas a tener problema y sos competitivo con un novillo caro en el Mercosur. Pero nuestro principal cliente es China. Nuestro principal cliente es China, si bien venimos achicando la chino dependencia en el último año. ¿Cuánto de la carne argentina que se exporta va a China? Hoy en el 2025 reducimos a un 60%, lo que era un 74-75% fijo. Y eso es muy bueno, porque no está bueno justamente depender tanto de un solo cliente, que también cada 2x3 te cae con alguna sorpresa, bastante impredecible, ¿no? Es un mercado como que no llegó a madurar al 100%, por decirlo de alguna forma. Entonces, ahí la clave, creo yo, hacia adelante tiene que ver con esta cuestión de, primero, avanzar hacia la diferenciación de producto, ¿no? Es decir, tenemos una carne muy buena, bueno, quiero que sea elegible y quiero traccionar por valor. Creo yo como commodity que siempre vamos a ser caros. Si no logramos diferenciarnos, si A es igual a B y tenemos a Brasil al lado y le vamos a vender a países que no valoran esa calidad, que están dispuestos solo a competir por precio, vamos a estar complicados. Definime diferenciarnos. Diferenciarnos por calidad es exportar productos que tengan una calidad superior a lo de tu competidor. Comprobable en palatabilidad, en gusto, las medidas que exigen los clientes, el marmoreo, la grasa intramuscular. ¿Pero hoy la carne argentina no es mejor que la carne brasileña? Sí, pero si vos no lográs, vos podés estar convencida que tenemos la mejor carne y puede llegar a ser. Ahora, si vos del otro lado no sos elegible, ese valor no lo transferís al consumidor y encontrás del otro lado a alguien que esté en tu sintonía y valore eso, nadie te lo va a pagar. Entonces, hay mucho para avanzar en ese sentido. Hasta ahora venimos con una cultura, te diría, de despachantes de carne. ¿Qué exportamos a China principalmente? Vaca. Nadie produce una vaca pensando en la exportación, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a trabajar el negocio. Y no es una cuestión de vagancia o de que le fuimos a la cómoda. Es una cuestión que hacías lo que podías. De nuevo, una conducta adaptativa, ¿no? Me mantengo con eso. Bueno, ahora hay que salir a atacar. Ya no tenés que esperar el cero en el arco. Tenés que salir a buscar el gol. Y eso exige un esfuerzo de todos los eslabones de la cadena. Y de nuevo, no va a ser inmediato. Pero Argentina
se atrasó mucho desde el año pasado por esta cuestión, básicamente, ¿no? Esa pérdida de competitividad, que hizo que, por el contrario, el consumo interno, con salarios recuperándose frente a inflación y en dólares, empiecen a capturar volúmenes que antes iban a exportación. Necesitamos sí o sí los dos. Si vamos a dedicarnos al consumo interno, sobran vacas, ¿no? Esto ya está comprobado. Entonces, naturalmente es complementario, es y, no es o, consumo interno o exportación. Bien. Entonces, en la medida que logremos traccionar con exportaciones, aparte no es solamente precio y volúmenes, atrás de la exportación hay tecnología, know-how, hay un montón de cuestiones que son fundamentales. Como comentaba Daniel, hoy tenés una asimetría impresionante dentro de la actividad industrial, por ejemplo, ¿no? Entonces son todas cuestiones estratégicas que quizás que no resultan urgentes, pero son sumamente importantes. Háblenme de la oportunidad. ¿Qué oportunidad tiene la ganadería para cerrar este espacio Alfamedia, esta charla sobre lo que yo llamé la revancha de la ganadería, que ahora entiendo que va despacio? No, yo creo que la ganadería, empezando porque nos representa, porque vos podés encontrar ganadería desde Tierra del Fuego hasta la Puna Jujeña, entonces es una de las actividades productivas más federal que tenemos en Argentina y, como dije hace un ratito, nos identifica como un producto nacional. Entonces tenemos todo para desarrollarla, las condiciones de producción, tenemos territorio, tenemos suelo, tenemos agua, tenemos población o personal calificado para trabajar en ganadería. Tenemos que generar el sistema que permita que una actividad que demora de 3 a 5 años sea sostenible en el tiempo. Si la ganadería o el stock nuestro está en torno a los 52 millones desde hace décadas, es responsabilidad nuestra de los argentinos, porque Brasil arrancó a fines de los 80 mejorando en genética que venía a buscar Argentina, triplicó el stock y Argentina se quedó con el mismo stock. Y Uruguay creció significativamente en exportaciones y sigue teniendo 3-4 animales por habitante. Entonces vos tenés realidades de tus vecinos que fueron diferentes. Entonces el problema hemos sido los argentinos, el sistema institucional que no contuvo una actividad insignia como es la producción ganadera. Tenemos todo para crecer, depende que no la rompamos. Ok, qué desafío. No, está bien, se entendió. Diego, la oportunidad de la ganadería para cerrar. Creo que la oportunidad de la ganadería tiene que ver con traccionar desde los 3 vértices del triángulo, ¿no? Esto depende mucho del Estado, depende de sociedad, o sea, gobierno, sociedad y la producción, ¿no? Los productores. Si cada uno tira para su lado, vamos a estar complicados, ¿no? Entonces, hasta ahora veníamos acostumbrados a que el Estado respondía a los reclamos de la sociedad, a las urgencias de la sociedad, que pueden ser genuinas, por supuesto, pero en el aquí y de ahora y en el emparchar sobre emparchar nos ha ido muy mal, nos hemos ido achicando. Entonces, para aprovechar las nuevas oportunidades, para plantearnos nuevos problemas, que una forma de crecer y aprovechar oportunidades es cambiando los problemas, siempre hablábamos de lo mismo, tiene que ver con una visión conjunta entre los políticos de turno, los decisores políticos, la sociedad y la producción. Si vamos cada uno por separado como hasta ahora, probablemente no nos vaya bien y nuevamente repitamos nuestros mismos errores. Entonces, las condiciones están, la expectativa es muy buena, las condiciones de mercado están, las condiciones institucionales están. Falta nomás el tiempo para que se ensamble todo y podamos pensar que esta vez sí es, ¿no? Porque muchas veces pensamos que sí era y no fue. Entonces, bueno, estamos quizás con cautela, pero a paso firme pensando que esta vez puede ser. Esta vez puede ser. Me quedo con eso. Gracias a los dos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Diego, Caro. Será hasta pronto. Daniel, un placer. Muchas gracias. Un tema clave en la agroindustria, en el campo y que no podía faltar en este espacio Alfamedia especial rural son las retenciones. Es la palabra más escuchada en los micros agropecuarios, en los programas agropecuarios y también en los espacios como la Expo Rural 2025. Retenciones, mejor llamados derechos de exportación, porque no es algo que se retiene y esa es una gran batalla que el campo ha querido dar. Pero hay otra que está queriendo dar, que es pensar cómo discutir retenciones y dónde discutir retenciones. Por eso tengo a dos invitados que me van a ayudar a pensar en eso. ¿Por qué le sirven al Estado? ¿Qué requiere? ¿Qué implica para los productores? ¿Y qué podría pasar en Argentina sin
las retenciones famosas a la agroexportación. Vamos a hablarlo con David Miazo, que es economista, consultor de Data Miazo. David, bienvenido, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Placer. Guadalupe Antía es directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Barbechando. Bienvenida y gracias. Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Vamos a hablar de retenciones, que es un tema remanido en algún punto en el agro y que además sigue siendo una discusión pendiente. Quiero hacer un poquito de historia. ¿Me ayudan, el que quiera de los dos, a entender desde cuándo la Argentina le pone retenciones a las exportaciones agropecuarias? Bien, Carola, lamentablemente retenciones agropecuarias hace un montón, y ahí también seguramente David me va a complementar un poco en la historia. Pero existen desde el año 1800 unos primeros indicios de retenciones, pero ya remontándonos a lo que son los últimos 30 años aproximadamente, hubo una época que fue durante el menemismo, donde se eliminaron las retenciones, un poco en la época de la convertibilidad y liberalismo económico, se decidió eliminar las retenciones, luego se retomaron en el gobierno de Duhalde y terminaron siendo una medida o una política económica y fiscal que terminó quedando a través de los años como la principal recaudación que tiene tanto en el Estado Nacional, y bueno, está costando todavía poder eliminarlas definitivamente. La gran batalla del campo. David, ¿cómo le explicás a alguien que no sabe quién y cómo paga las retenciones? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Quién termina pagando ese valor? Bien, los derechos de exportación es un impuesto a la exportación. Bien. Cuando se exporta, se paga. Por ejemplo, cuando decimos que la soja paga el 33% de derechos de exportación, significa que del precio FOB, que es el precio de exportación, se resta el 33% que lo deposita el exportador, que es el que cobra los dólares de afuera, deposita el derecho de exportación. Y el exportador luego se lo transfiere en el precio al productor. Entonces, les cuenta. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la soja a precio internacional vale $400. De esos $400, 120 y pico, el 33%, son derechos de exportación. Entonces los 400 menos los 120 menos $15 de gasto de FOBIN, que son los gastos de subir la soja al barco, tenés ahí el precio FAS, que es el precio de referencia del mercado interno, que hoy está en torno a los 260, 270 dólares. Entonces ese es más o menos el mecanismo. Precio internacional, menos derecho de exportación, menos los gastos, el precio de referencia local. Entonces el productor lo que ve es un precio más bajo. El exportador paga un precio más bajo, cobra un precio más alto a nivel internacional y al medio le deposita ese dinero al Estado Nacional. Al Estado Nacional porque es un impuesto nacional no coparticipable. O sea, no le llega nada al interior productivo. Claro, de forma automática lo recauda solamente el Estado Nacional. Después el Estado Nacional gasta o no gasta en el territorio, pero es un impuesto que no va a las provincias, o un porcentaje no va a las provincias, como si va al impuesto a las ganancias o el IVA. La gran diferencia con el impuesto a las ganancias, que por ejemplo es el 30 o 35%, de acuerdo si es persona jurídica o humana, es que eso es sobre la ganancia. Ingresos, menos costos, ganancia, y sobre eso se paga el impuesto a las ganancias. Claro. En este caso es sobre el precio internacional. No importa si vos estás ganando o si el margen no da. Exactamente, y lo paga un productor que está al lado del puerto o un productor en Santiago del Estero o en Salta, que tiene muchísimos más costos, costo de flete, mayor variabilidad climática, etc. Ok. ¿Cuánto recauda el Estado Nacional en concepto de derechos de exportación o retenciones? Entiendo que varía. Contemos también de qué depende esa variación. Depende básicamente de lo que se exporta, del valor total que se exporta, ¿no? Okay. Y eso depende del clima, cuánto se produjo, y depende de los precios internacionales. Bien. Con los precios y la producción de este año, originalmente la recaudación por derechos de exportación iba a estar entre los 7 y 8 mil millones de dólares. A eso le vamos a tener que restar los 1.000 millones de dólares que por el momento costó la rebaja temporal en esta primer parte del año. O sea que este año estará en algún punto entre los 6.000 y pico y los 7.000 y pico millones de dólares aproximadamente. Bien. Eso, en términos de, como lo mira el Banco Mundial, por ejemplo, para medirlo, es cuánto representa de la recaudación tributaria de la administración nacional. A ver. Para decirlo de algún modo, es sin lo que va a las provincias, sin lo que va al ANSES. Y eso, que es la medida que se usa para comparar entre los distintos países, en Argentina viene representando cerca del 10%.
Y ahí radica uno de los grandes problemas de las dificultades del gobierno nacional para eliminarlo, porque básicamente 1 de cada 10 pesos que administra Caputo, por decirlo de alguna manera simple, vienen de los derechos de exportación, que en gran parte, cerca del 90 y pico % es agro. Bien. Guadalupe, ¿me ayudas a entender cuándo fue la última vez que esto se trató en el Congreso? ¿Fue la 125 la última vez que esto se habló en el Congreso? Sí, exacto. O sea, la última experiencia que tuvimos, que fue el famoso voto no positivo de Julio Cobos, que fue un hito histórico para el campo argentino. Fue la última vez, y ahora, durante el año 2023, la presentación de la ley de bases incluyó un incremento en lo que son los derechos de exportación a varias de las producciones agropecuarias. Así que ese tema volvió a tratarse en el recinto. Y luego, ya durante este año, en el mes de abril, hubo un intento, después de 17 años, de tratar la reducción de los derechos de exportación en la Comisión de Agricultura, donde se convocó a las diferentes instituciones, tanto de la mesa de enlace como, en este caso, a mí me toca representar a Barbechando, a FADA y a CREA, para contar un poco a todos los diputados presentes de la comisión cuál era el impacto que está teniendo los derechos de exportaciones al agro. Y ahí cabe mencionar que nos encontramos en una situación muy particular, ya que el 80% aproximadamente de la superficie actual agrícola en lo que respecta a soja es totalmente inviable. Entonces, un poco lo que se comentó durante ¿Quiere decir que el 80% de la zona agrícola argentina, hacer soja este año no va a dar plata? Exacto. Y como comentaba David, las retenciones afectan a todos por igual, es decir, al que gana y al que pierde. Por ejemplo, hablando un poco como hablaban recién de los productores que están lejanos al puerto, o un productor que tiene un bajo rendimiento, por ejemplo en Quimilí, que vos decís, bueno, tengo un capo de soja y me rinde 1.300 kilos por hectárea. Posiblemente ese productor, si apuesta, invierte, no va a cubrir sus costos. Entonces, todas esas zonas de Argentina donde los niveles de producción son más bajos, se decide no sembrar o directamente se va a pérdida. Y eso no puede seguir pasando en Argentina, y eso es un poco lo que comentábamos. Las zonas con mayor niveles de productividad son las que siguen produciendo, mientras quedan relegadas todas aquellas zonas de menor productividad o más alejadas al puerto. Y eso atenta totalmente contra el desarrollo federal. Y un poco siguiendo la línea de esto que me preguntabas, hubo esta primera instancia con instituciones, y luego la Comisión de Agricultura se reunió durante el mes de mayo, donde se abordaron los diferentes proyectos que hay dentro del recinto, y se trató de llegar a un compilado o un acuerdo de un proyecto para poder sancionarlo, el cual establecía, por un lado, que la situación actual de alícuotas, que se venció el 30 de junio, se pueda mantener hasta fin de año. Uh-huh. Y a su vez, a partir de fin de año, es decir, durante el año 2026, poder establecer un cronograma a la baja hasta la eliminación total. Ese era un poco el proyecto que la Comisión de Agricultura, entre los diferentes partidos políticos, se llegó a un acuerdo, aunque no se pudo dictaminar. Eso fue como el último tratamiento en Comisión de Agricultura. Y por último, para cerrar, en las últimas 3 semanas hubo un intento de emplazamiento. Uh-huh. ¿Qué significa emplazamiento? Es una herramienta parlamentaria que lo que hace es acelerar los tiempos de las comisiones. Es decir, como la Comisión de Agricultura no dictaminó sobre este proyecto, lo que obliga al emplazamiento es a esa comisión a reunirse y tomar una decisión sobre el tema. Igualmente, ese día no hubo quórum en el Congreso, por ende no se pudo tratar el reemplazamiento en tema de retenciones. Bien, repasamos algo que a estas alturas es una obviedad, que es que las retenciones o los derechos de exportación, como toda cuestión impositiva, tienen como hábitat natural el Congreso. Sin embargo, en estos años, en estas décadas al menos, desde que nosotros tenemos registro, hemos visto cómo los poderes ejecutivos, distintos gobiernos de distintos colores y distintos partidos, han encontrado o han buscado, muy específicamente, mecanismos para poder manejar este impuesto, este tributo en realidad, que tiene mucho impacto, como decía David, en la recaudación. Repasemos rápido cuáles fueron esos mecanismos que ha encontrado el Ejecutivo en los últimos años y en cuál estamos amparados hoy. Bien, a ver, durante la época del kirchnerismo, lo que se
se optó por la baja y la suba de retenciones, más por suba que mediante facultades delegadas, y a través de decreto de necesidad y urgencia hacían modificaciones presupuestarias. Una vez que ingresó Mauricio Macri al gobierno, él extendió las facultades delegadas que tenía Cristina, y también hizo modificaciones sobre los derechos de exportación, situación que se extendió luego cuando inició Alberto Fernández en el gobierno, y también pandemia mediante, donde hubo una declaración de emergencia, y bajo la cual, mediante facultades delegadas, también hizo modificaciones de retenciones. Sin embargo, estas facultades se vencieron en el año 2023 y no se extendieron. Por ende, hoy, si bien dentro del Código Aduanero existe un artículo que menciona la modificación de las retenciones, un fallo de la Corte durante el año 2014 que no es suficiente como para delegar las facultades en el Ejecutivo para modificar las retenciones. Bien, entonces eso es importante. E independientemente de, porque básicamente los productores lo que les importa es que les bajen las retenciones, y me van a decir, Guada, a mí lo que me importa es que me bajen un punto que me bajen varios puntos de retenciones, y independientemente de lo legal o no legal. Y ahí Barbechando lo que sostiene es: necesitamos que sea ley, y no por simplemente un capricho, sino porque un decreto, el día de mañana gana un presidente de otra ideología distinta a la que tiene Milei, y las puede volver a subir. Y lo que necesitamos en Argentina son soluciones de fondo o políticas de largo plazo. Por ende, cuando uno trabaja un proyecto de ley y consigue los votos para sancionarlo, para luego darla de baja, necesita volver a tratarla en el recinto, conseguir las mayorías y tener la aprobación en ambas cámaras. Eso le da seguridad jurídica al agro. Por eso necesitamos que la eliminación definitiva de derecho de exportación sea mediante ley. Bien, hace 15 años que la Argentina más o menos no crece, por ejemplo, en producción de soja, que es el cultivo que, amparado en aquello que pasaba en los 2000 sobre todo, hoy sigue pagando derechos de exportación más altos. ¿Los derechos de exportación explican de alguna manera que hace 15 años la Argentina no crezca en producción? Porque miramos los países vecinos y no solamente una foto, se ve la película y han crecido muchísimo, inclusive Brasil ha triplicado su producción mientras Argentina se quedaba quieta. ¿Es un correlato directo? Sí, es un correlato directo porque básicamente le sacás al sector productivo, además de los impuestos que paga todo el resto de la economía, les ha sacado por año entre 8 y 10 mil millones de dólares por año. Wow. Un total de, si lo actualiza por inflación y qué sé yo, de 200 mil millones de dólares, un poco más. Entonces son 200 mil millones de dólares que no se reinvirtieron en la producción agrícola. Eso es cientos de miles de tractores que no se compraron, no sé, cientos de miles, miles de tractores que no se compraron, miles de equipos de riego que no se pudieron instalar, millones de kilos de toneladas de fertilizantes que no se incorporaron al suelo. Es eso básicamente, le sacaste rentabilidad y le sacaste capital a un sector productivo que lo que no pudo hacer, o lo que hizo en menor cantidad de lo que podría haber hecho, es haberlos reinvertido, haber invertido en agregado de valor o en muchísimas otras cosas. Mientras que Paraguay, Brasil, el productor paraguayo, el productor brasilero sí lo pudo hacer, y de esa forma hoy la producción en Brasil es casi 70% más alta. O sea, no. Si la producción de Argentina en los últimos 20 años hubiese seguido el mismo ritmo que lo que tuvo la producción de Brasil, sí, hay varias otras connotaciones de superficie, etcétera, pero hoy sería 70% más alta. Wow. De hecho, si hubiese crecido al mismo ritmo. Si hubiese crecido al mismo ritmo, sería 70% más alta. De hecho, estoy agarrando un tweet que publicó hoy Toto Caputo, que muestra el balance de energía y minería, cómo va a ir creciendo, ¿no? Sí. Cuántos millones de dólares le va a ir aportando. Y este 70% hoy significarían más de 20 y pico mil, casi 30 mil millones de dólares adicionales que podría estar aportando la agricultura, casi duplicarlo, a la Argentina. Es lo que va a entrar este año. Exacto, 70% más. Y esos cerca de 20 mil y pico de millones es lo que recién va a aportar energía más minería en el año 2028. Con un escenario optimista que tuiteó el ministro de Economía hoy. O sea que eso es lo que nos hemos perdido. Una vaca muerta y una cordillera, por decirlo en términos de minería y energía, es lo que Argentina se ha perdido en producción, en desarrollo del interior, porque esto es producción, son dólares, son muchos más impuestos que toda la cadena hoy ya pagaría,
probablemente igual Por o más mayores de lo que ganancias. hoy representan los derechos de exportación. Ujú. Es actividad económica, es empleo. Hoy estamos acá en la rural, vemos muchísima gente que viene del interior, o en las vacaciones de invierno, muchísima gente que viene del interior, y es oportunidad para los jóvenes que se tienen que ir de los pueblos, porque en los pueblos no hay actividad económica, no hay oportunidades. Bueno, de eso estamos hablando, además de miles de millones de dólares y de millones de toneladas. Quiero cerrar con esto. Guadalupe nos hablaba de la intención de al menos parte de la dirigencia política llevando un proyecto al Congreso. El gobierno dice, tenemos voluntad e intenciones de bajar las retenciones, pero el principal factor o argumento en contra de este y de cualquier gobierno es: Argentina no puede dejar de depender de ese 10% de la recaudación limpia que hoy le generan los derechos de exportación. ¿Argentina puede sobrevivir sin eso? ¿Cuánto tiempo le llevaría sobrevivir sin ese aporte del agro que hoy viene frenando los sistemas productivos argentinos? A ver, dos cosas digo. Primero, Uruguay, Paraguay o Brasil no tienen muchísimos menos problemas sociales y económicos que Argentina. Y han convivido sin retenciones. Punto 1. Punto 2. Si miramos los principales países productores y exportadores agropecuarios del mundo, Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Ucrania, Rusia, de todo lo que te acabo de nombrar, el único que aplica derecho de exportación es Rusia. Al trigo, y lo usa bastante de manera geopolítica. Y últimamente los bajó. Y los bajó. A Europa sí le aplica, a África no. Bueno, a ver, tenemos una política económica parecida a la de Rusia en este sentido. O sea que claramente no estamos en el sentido correcto. ¿Por qué? Porque los países en general lo que tratan de hacer es incentivar la producción e incentivar la exportación. Esto claramente es un desincentivo. Así que digo, países vecinos que tienen iguales o mayores problemas socioeconómicos que nosotros y el resto del mundo agroexportador no los aplican. ¿Por qué Argentina no? Bueno, y ahí ya nos metemos en una discusión macroeconómica del nivel de gasto, etcétera, que es la discusión que creo que hay que dar, ¿no? Si algo el campo debe acompañar a Milei, más allá de esto que claramente hay que exigirle, es en la lucha por el equilibrio fiscal. El principal aliado de largo plazo para el campo es un Estado que gaste más. Porque si sostenemos un Estado que no se puede financiar, claro, si sostenemos un Estado que no se puede financiar, incluso con impuestos altísimos, sino que sobre eso hay que emitir para poder sostenerlo, nunca vamos a poder bajar los derechos de exportación de manera sostenible, de largo plazo. Entonces la única manera es tener un nivel de gasto que que Argentina pueda sostener. Ese es el paso 1. Bueno, y después, eso es el paso 1 para sostenerlo en el largo plazo. Y después, bueno, acá la discusión agro y gobierno, huevo o gallina, donde el gobierno claramente dice, bueno, primero quiero lograr el equilibrio fiscal para luego bajarte, y claramente el sector productivo dice, bueno, bajame primero porque hoy lo necesito, porque te puedo aportar más dólares, porque a la larga te voy a terminar aportando más impuestos. Entonces, bueno, claramente el punto medio termina siendo esto de, bueno, te voy dando bajas en la medida en la que puedo, y seguramente este o cualquier gobierno que quiera bajar es el mecanismo que va a terminar siguiendo. Gracias, David, por haber venido. Un gusto estar acá. Gracias, Guadalupe. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a seguir con este espacio Alfa Media especial Expo Rural de Palermo, así que habrá mucho más contenido para compartir. En el espacio Alfa dedicado al campo que hemos propuesto, queremos hablar también de maíz. El maíz, saben que se está hablando de que volverá a ser protagonista. Depende mucho de lo que va a pasar con la soja, y sobre todo depende de qué pase con los mercados en Argentina y en el mundo. Por eso invitamos a un especialista para charlar de esto con nosotros. Carlos Puyé es director y analista de granos en AZ Group. Gracias por venir. Gracias a ustedes, un gusto estar aquí. Excelente, gracias a vos, y quiero arrancar por cómo definimos lo que viene pasando con el maíz en las últimas 5 campañas en Argentina, ¿o es mucho 5? Se puede hablar, sí, perfectamente. El maíz venía creciendo en área, a expensas de la soja, sí, que había tocado un techo de área del orden de los 20 millones de hectáreas y empezó a bajar. E incluso en la campaña pasada llegó a superar levemente en términos de producción a la soja, cosa que no era lo habitual. Pero tuvimos el tema de la chicharrita. ¿Que fue en la campaña? En la campaña anterior, 23-24, lo que llevó, por supuesto, a una caída de área de maíz, dado el impacto fuerte que tuvo la chicharrita, sobre todo en el norte. ¿Qué porcentaje de la producción se llevó ese año? Y habrán sido 5 o 6 millones de toneladas. Eso es muy difícil de estimar, ¿no? Sí. Pero fundamentalmente lo que tuvimos en esta última campaña fue
reducción en el área sembrada de maíz. Por temor a la Por temor, chicharrita. exactamente. Y además complementado, lamentablemente, también en el norte por sequía, que determinó en esa zona quebrantos en muchas empresas, ¿no? Que hicieron maíz o también que hicieron otros cultivos. Lo que estamos viendo como tendencia para esta nueva campaña es una recuperación de área, una tendencia a aumentar área de maíz a expensas de soja. Esa es la señal que nos están dando los productores, un poco en relación a también las señales que llegan de los mercados, ¿no? Ahora nos vamos a meter en qué perspectivas tenemos para la nueva campaña de maíz, que además ya estamos muy cerquita. Pero quiero hacer como último repaso, ¿cuánto maíz se produjo y se comercializó en la Argentina en la última campaña? En la 24-25. Sí. Producción, según la fuente, yo te diría que el promedio está en 50 millones de toneladas. Ok, a la par de la soja. Es más o menos como la soja, Sí. según el ministerio es un poquito más. Ujú. Ahí hay una diferencia de criterio para estimar porque las bolsas estiman lo que ellos llaman maíz comercial, es decir, lo que entra en el circuito comercial, ¿no? Lo que queda en el campo. Mientras que el ministerio, o la secretaría, hoy en día secretaría, estima maíz total, es decir, ellos toman el área total, incluyendo lo que se produce pero queda en el campo sin salir al circuito. Para el ministerio son 52, 53 millones de toneladas. Las bolsas están en 48, 49, por ahí. Perfecto. ¿Y ese maíz cómo se consume? ¿Qué se exporta y qué se consume para alimento animal en Argentina? Bueno, el consumo interno en la Argentina, a través de los últimos años, lo que se vio es un afianzamiento de todo lo que es la producción de carne en base a maíz, especialmente carne vacuna, obviamente. Y hoy tenemos, ese es el principal rubro, las carnes. Yo diría unas 14 millones de toneladas van a producir distintas carnes. Después hay una parte que va a producción de etanol, que no es todavía demasiado importante, pero está en el orden de las 2 millones de toneladas. Ok. Tenemos lo que se llama molienda húmeda y seca, que eso se lleva también 1.200.000, 1.300.000 toneladas. Bueno, básicamente es eso. Básicamente es eso. ¿Y la exportación de grano? Y la exportación, en esta campaña vamos a estar cerca de las 30 millones de toneladas, que es un número relativamente estable en los últimos años. Un poquito más, poquito menos, pero esa es un poco la participación argentina en la oferta exportable. Que no deja de ser muy importante a nivel mundial porque Argentina es el tercer exportador mundial de maíz. Ok. Después de Estados Unidos Y Brasil. Brasil este año tuvo, esta campaña pasada tuvo una merma, le emparejamos prácticamente, pero ¿Por qué cayó la producción en Brasil? por problemas climáticos y sobre todo en lo que es maíz temprano, no tanto la safriña. Pero habitualmente Brasil nos supera por un margen no demasiado grande, pero nos supera como exportador. Y el cuarto es Ucrania, que viene quedando atrás, pobre, Está en plena guerra por hace años. cuestiones que ya conocemos, ¿no? Ni hablar. O sea, Argentina es un actor importante en el mercado mundial de maíz, sin duda. De export, está en el top 3, vamos a poner. Sí, depende, sí, a está en el veces 2, podio. a veces 3. Estamos en el de podio. exportadores de maíz. ¿Y de productores de maíz lo mismo? De productores ya no somos tan relativamente importantes, porque Argentina, como dijimos, produce 50, 52 Claro. millones. Estados Unidos va a una producción de 400 millones este año, según lo que el USDA está proyectando. China es un gran productor de maíz. China produce 290 millones de toneladas de maíz. El tema de China es que se consumen todo. Para generar proteína animal. Exacto. E incluso importan. Ajá. Bueno, después tenemos Brasil. Brasil es un productor importante. Brasil produce 130, 135 millones de toneladas. Nos supera en eso bastante. Pero la principal característica de Argentina que se repite en otros granos es que es un productor que vuelca el grueso de su producción al mercado internacional. O sea, el principal rubro de consumo, si decimos así, o destino de la producción es la exportación, es el mercado mundial. Lo mismo pasa con el trigo, lo mismo pasa con el complejo soja. Es decir, Argentina es un productor importante, pero es un exportador neto de productos agro. ¿Argentina está estancada en producción de maíz? Argentina... Es algo que solemos decir de la soja, por ejemplo. Sí, en los últimos 2 o 3 años quedó más o menos estabilizada la producción con estos vaivenes que generó la chicharrita, pero si tomamos una serie de 10 años ha venido creciendo. Ok. ¿Y tiene potencial para seguir creciendo? Tiene potencial. El tema de Argentina es el área agrícola ya no es tan extensible, por decir así, como en Brasil,
donde ellos van incorporando superficie todos los años. Argentina eso ya es más limitado, entonces ahí hay competencia entre cultivos. Está explorada la frontera agrícola. Sí, podríamos extender un poquito, pero deberíamos tener otros precios. Ok, claro. Ahí es donde empieza a pesar, por ejemplo, el impacto de los derechos de exportación. Que Sin entiendo duda. que en el norte cambiaría mucho el Sin escenario duda, para un productor. sin duda, sí, Sería más por rentable sembrar maíz, ¿cierto? Eso sin duda, y bueno, lo que está creciendo lamentablemente es todo lo que es básicamente costo de flete. Eso al maíz le pega muchísimo. Pero sí, la eliminación de los derechos de exportación haría cambiar posiblemente la ecuación. También hay que tener en cuenta que la soja es la más castigada. Si se llevaran a cero los derechos de soja, creo que aumentaría más el área de soja que de maíz. Ok, le ganaría ahí la soja, Sí. claro. Vamos a la campaña que se viene. Se viene dentro de muy poco. La campaña 25-26 ya. El agro siempre está un pasito adelantado con los años. La 25-26, ¿qué tenemos que esperar de esta campaña de maíz? El temor de la chicharrita parece que se disipó en parte al menos. Sí. Hay mucho monitoreo, hay redes de trabajo. Es decir, al agro no lo agarra desprevenido como en aquella 23-24. Pero entiendo que mucho lo definirán los mercados. ¿Cómo nos paramos? ¿Cómo miramos? Bueno, la foto de hoy es que el maíz es el más favorecido en términos de proyección de resultado para la campaña 25-26 en Argentina. Bien, resultado económico. Resultado económico, rentabilidad si vos querés. Sí. Porque a mí no me gusta hablar mucho de margen bruto, Sí. sino de rentabilidad del cultivo, que es realmente lo que importa. En ese aspecto, en la mayoría de las zonas, a valores de hoy, repito, la foto de hoy, le gana por bastantes cuerpos a la soja. Por eso es que sin duda vamos a tener un aumento de área de maíz y una retracción en el área de soja en esta nueva campaña. ¿En cuánto se estima el aumento del área sembrada de maíz? Bueno, hasta hoy nuestros números, en la consultora Z hacemos algunas Sí. encuestas a toda nuestra red y nos está dando un 8-9% de aumento de área de maíz. Ok, versus el año pasado. Sí, versus el año pasado que cayó 1 millón y pico de hectáreas. Bien. ¿Argentina define el precio del maíz en algún punto? Vos decías, en términos de exportación somos importantes, pero de producción no tanto, o hay otros jugadores Sí. importantes. ¿Argentina mueve la aguja en el precio internacional del maíz? Yo te diría que no mucho. Ok. No mucho. Por supuesto que cuando Argentina tiene una caída importante en su producción de maíz, ojalá que no pase esto, pero si llegara a pasar, el precio del maíz puede recalentarse algo, porque hay un periodo del año Sí. donde ya Estados Unidos se queda sin maíz. ¿Qué es cuándo? Es ya los primeros meses del nuevo año, digamos, a partir de marzo, abril, que es cuando entra la cosecha de los maíces tempranos Nuestra, claro. Argentina, y donde todavía Brasil no tiene su maíz que suele exportar, que es el maíz safriña, el maíz que se cosecha ahora, en esta época. Entonces, en esa ventana de marzo, abril, mayo, hasta junio inclusive, es donde Argentina es más protagonista en el mercado internacional. Es Argentina el que abastece la demanda, por ende logra mejores precios. Exacto, es cuando Argentina logra colocar sus mayores volúmenes en el mercado mundial. ¿Eso hace que sea más conveniente hoy el maíz de primero, que en la próxima campaña que pueda ser más conveniente? Ustedes seguramente si siguen el mercado verán que siempre hay un premio Sí. en los maíces tempranos, por decir así, respecto de los maíces que entran en julio, los maíces tardíos. Eso se refleja así en el mercado. Después juegan otros factores, ¿no? Obviamente lo que puede ser primicia, los primeros lotes, cuando hay barcos a la carga y la exportación necesita originar mercadería y no consigue fácilmente, bueno, suele haber primas mayores todavía, pero ya son cuestiones coyunturales. Pero lo normal es que veamos mejores precios en la posición abril Ok. que en la posición julio. ¿Y qué de lo que pasa con los principales jugadores del mercado de maíz a nivel mundial nos hace pensar que este año sí va a ser un negocio en rentabilidad el maíz en Argentina? Los fundamentos del mercado mundial de maíz siguen siendo favorables en el sentido que vamos seguramente hacia una nueva caída de stock mundiales de maíz, a pesar de que Estados Unidos va a una cosecha récord. Como les decía, Ucrania viene bajando sistemáticamente su oferta, y la demanda de maíz es una demanda que está firme a nivel mundial. Cada vez se usa más maíz para etanol, es un uso alternativo importante, y los consumos, lo que es consumo para producir carne básicamente, proteína, eso viene creciendo y sostenidamente, y eso es lo que hace que cuando vemos las proyecciones, sobre todo las del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, nos indican que crece la producción, sí,
pero no crecen los stocks, porque el consumo se va llevando ese aumento de producción que está siendo estimada para la nueva campaña, que posiblemente sea récord en términos de producción mundial. Estamos hablando de, según el USDA, 1.260 millones de toneladas. Es el grano más producido a nivel mundial, el maíz. Wow. ¿Y hay algo que nos haga pensar que eso tiene un techo que puede ser finito? ¿En qué sentido? ¿La producción? No, en la demanda, en el consumo, digo. Es difícil de decir, porque la tecnología hace que se encuentren nuevos usos o nuevas aplicaciones. Yo hoy no me animaría a decir. Lo que estamos viendo en los últimos años es que crece el consumo. Okay. Y crece ¿por qué? Porque también crece la necesidad de producir proteínas animales, sobre todo en la zona del sudeste asiático, que es donde está concentrada la gran población mundial, y donde se viene mejorando año tras año la calidad de la dieta y el consumo de proteínas. China es el ejemplo típico, sí. Pero no solamente China, hay varios países que son demandantes de maíz, toda la zona. ¿Quién es el que más absorbe maíz en el mundo, el que más compra? Bueno, era China hasta hace 2 campañas. Ajá, ¿por qué? Bajó en esto porque empezó a autoabastecerse más. Empezó a aumentar su producción y empezó a utilizar sus stocks también un poco más. México es un gran consumidor por excelencia. El maíz en México es la base de la alimentación popular. Mucha harina de maíz. Exactamente, los famosos tacos y todo eso que comen los mexicanos. México importa 24 a 25 millones de toneladas de maíz. Por supuesto que todo. Media cosecha argentina. Todo de Estados Unidos, que lo tienen al lado. Claro. Y después países del sudeste asiático, como te decía. Vietnam, Japón es un gran comprador de maíz. Corea. Toda esa zona compra mucho maíz. Ok. Si Argentina creciera en producción de maíz, tiene que venir sí o sí atado entonces al aumento del rendimiento. Yo diría que es básicamente sí. Sí, o con robarle área, entre comillas, básicamente a la soja. Ok. Pienso en Brasil sigue creciendo. ¿A base de qué? Brasil no está creciendo tanto en maíz. Tiene una muy buena producción, pero en los últimos 2 años vemos que el área de maíz en Brasil se ha estancado. Donde sigue creciendo, o hasta ahora ha seguido creciendo, es en soja. Okay. En el famoso centro oeste, el Cerrado brasileño, la zona de Mato Grosso, donde la frontera agrícola se viene expandiendo un poquito todos los años, ¿no? Bien. ¿Podemos poner en números esa rentabilidad mejor, esa tendencia positiva que nos hace pensar que va a ser una buena campaña de maíz? Sí, obviamente que esto es muy promedio, estamos hablando, ¿no? Pero, y cualquier decisión podría cambiarlo, pero... cualquier cambio en los parámetros, las tendencias que son que últimamente el precio se ha ajustado a la suba, dentro de niveles que no son demasiado exorbitantes. Sí, demasiado seductores, por decir así, pero hoy proyectar un 180 para maíz a cosecha está dentro de la posibilidad, sin ninguna duda. Con esos precios en zona núcleo, siempre hablando de rindes normales, y podemos tener un 25-30% de rentabilidad, o sea, el cultivo ahí da bien. En campo alquilado. No, en campo alquilado, sí, correcto. Correcto. En campo alquilado. ¿Qué es el grueso? Hoy, ¿qué proporción del campo se alquila? ¿60 o 70? En el medio. En el medio. Bien, 65. Sí. Negociamos 65. O sea, hoy el 65% de lo que se produce en términos de agricultura en Argentina se hace sobre campo alquilado. Sí, a ver, de nuestra red es menos. Nos da menos, nos da levemente por debajo del 60, pero es nuestra red. Que es bastante representativa, pero obviamente no es el universo. Yo diría que está entre 60 y 70, sí. Bien, y en campo alquilado, en zona núcleo, entonces... Un 25% de rentabilidad es algo alcanzable con rindes promedio normales. Bien, ¿cuál es el rinde promedio en maíz hoy? En esa zona 10.000 kilos, 10.000, 10.500 kilos. Zona premium, núcleo. Claro. Sí. En otras zonas, con rindes un poquito más modestos, pero no malos, podemos pensar en rentabilidades de 15%, 10, 12, 15%. En todas esas zonas supera la soja. Hoy la soja, proyectando resultados, hay zonas del país donde está ofreciendo rentabilidad negativa. Sí. Lamentablemente. Repito, esto es con la foto de hoy. No sé qué puede llegar a pasar. Con este precio del mercado local. Con este precio, exacto. Digo, no sé qué puede llegar a pasar porque hay una gran expectativa sobre anuncios. Veremos si se concreta o no. Pero posiblemente haya algún cambio de escenario de precios de acá a los próximos meses. Ok. Ahora, el productor tiene que tomar la decisión muy pronto ya.
Exacto. ¿Cuándo compran Y los hoy, insumos hoy, el productor? hoy apunta todo a que el maíz va a ser más negocio que la soja. Bien, bien. Aún si bajaran un poco las retenciones a la soja. Y bueno, hay que ver cuánto, y hay que ver si el maíz también lo favorece Claro, o no. ok. Hay que ver. Yo no quiero hablar así, Especular. claro, exactamente. Eso hacemos los periodistas a veces, especular un poco. Ok, entonces, ¿es rentable en zona núcleo un 25, un poquito más de por ciento de En las rentabilidad? mejores zonas. En campo alquilado, en plena zona núcleo. A medida nos vamos alejando de los puertos, ¿cómo encontramos ese panorama? ¿Cuánto varía? No, va bajando hasta niveles 5%. Siempre hablando de rindes normales, ¿no? Si falta agua, obviamente se cae el rinde y, bueno, es otro resultado, que fue lo que pasó en el norte esta última campaña. Ujú. Pero es raro hoy proyectar resultado negativo en el maíz. Ok. O sea, podemos pensar Puede en que... ser una rentabilidad muy modesta en términos positivos, pero Bien. resultados negativos en maíz hoy difícil encontrar. O sea que estamos hoy en condiciones de decir que cualquier productor agropecuario que en la 25-26 siembre maíz va a ganar dinero. Más, Salvo menos, que según donde esté. lo haga muy mal ese maíz. El maíz ya sabemos que requiere un paquete tecnológico costoso, Sí. es el más costoso de todos. Según las zonas, entre 800 y $1.000 es la inversión para hacer maíz. El que lo quiere hacer ahorrando, entre comillas, hacer un maíz barato, no va a tener un buen resultado. No va a claramente. levantar esos rendimientos. Y no, seguro que no. Ok. Y el grueso de los productores agropecuarios, su red les muestra que el grueso de los productores agropecuarios piensa en que en el caso del maíz este año sí va a invertir en tecnología. En el caso de la soja estamos todos mirando que Sí, muchos sí, dicen sí, vamos sí, a bajar sí, un poquito sí, los brazos. Sí, hoy se juegan a que el negocio de la empresa va a estar más basado en maíz. Bien, para cerrar, ¿cómo me definís la oportunidad del maíz este año? ¿La oportunidad en cuanto a qué? A una tendencia positiva. ¿Cómo pensamos cuál sería un resultado exitoso de la campaña de maíz? ¿Qué volumen de cosecha? ¿Mantener la que tenemos? En términos de producción. Sí. No, yo creo que puede llegar a aumentar un poco. A ver, te decía de nuevo, según las fuentes, la producción estimada, pero si vamos a fuentes oficiales, y yo diría que hay que pensar clima mediante en tal vez 55 o 58 millones de toneladas de maíz. Ok, es un crecimiento En interesante. fuentes privadas y más cerca de 50. Ok. Gracias, Carlos, por haber venido. Gracias a ustedes. Un placer. Carlos Puyé charlaba con nosotros, director y analista de granos de AZ Group. También queríamos incluir en el espacio Alfa Media dedicado al campo y a la agroindustria lo que pasa y la oportunidad que representa el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, algo de lo que venimos hablando hace muchos años. Vamos a entender en qué estado está, qué oportunidades representa para la Argentina, incluye o no incluye algún peligro y quiénes están trabajando en concretar este acuerdo que sabemos que tiene resistencia en algunos sectores y sobre todo en algunos países de Europa. Tenemos dos invitados que saben mucho del tema, que lo conocen a fondo. Guillermo Willy Bernaudo, más conocido como Willy en el agro argentino, es ministro de Desarrollo Económico de la provincia de Entre Ríos. Gracias, Willy, por venirte a la Expo Rural para hablar de este tema. No, gracias a ustedes. La gente pasa y saluda, así que saludamos. Y tenemos con nosotros a Gustavo Idígoras, que es el presidente de Ciarasec, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales. Gracias, Gustavo, por estar. Un placer, gracias por la invitación. ¿Me ayudan a explicarle a quienes nos vean, nos escuchan, nos leen por qué están ustedes dos hablando del acuerdo Unión Europea-Mercosur y desde cuándo y desde dónde lo vienen abordando? ¿Quién A mí arranca? me tocó estar en la etapa final de la primera firma del acuerdo. Claro. En el 29 de junio del 2019, siendo secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. Así que me tocó el final de las negociaciones. Yo digo, estuvieron 20 años negociando, yo llegué en los últimos días, lo cerré. Y diste la buena noticia. Y di la buena noticia. Gobierno de Macri, ponemos Pero en realmente contexto. me tocó cerrar el trabajo de un montón de gente de muchos años, donde Gustavo estaba desde mucho antes que yo. Y desde entonces no estoy vinculado al acuerdo, más que ahora en mi rol en la provincia, por la importancia que tenemos para la provincia de Entre Ríos este acuerdo, por el interés que tiene el gobernador también en que este acuerdo se concrete. Así que bueno, ya me toca desde otro lugar. Gustavo. Bueno, en mi caso, como dijo Willy recién, es un acuerdo que llevó 25 años, una novela mexicana. Todos los años había momentos de crisis, momentos de acercamiento, después de discusión, etcétera. Yo estuve de esos 25 años, 15 como funcionario argentino negociador, de los cuales 5 fueron en Bruselas.
así que padecí la negociación. A Willy le tocó el cierre, lo cual es siempre lo mejor. A mí ya el cierre me tocó del lado exportador. Claro. ¿Y por qué nos interesa tanto? Porque bueno, Europa es un gran mercado, es el mercado con mayor poder adquisitivo. Si bien hoy por hoy tiene menos importancia en el volumen total que le vende la Argentina al Mercosur al resto de los países, entre ellos a Asia, sigue siendo muy importante. Entonces, es como cerrar un acuerdo con el Barcelona o el Inter de Milán. Es lo mejor de lo mejor. Si cerraste ese acuerdo, podés competir con el resto. Por eso tiene también tanta relevancia para nosotros este acuerdo. Ok. Willy decía, se cerró, se dio la buena noticia, gobierno de Macri, todos nos acordamos, Gustavo ya estaba desde el lado de los exportadores. ¿Por qué todavía no hablamos de un logro con el acuerdo Unión Europea-Mercosur? ¿Qué se cerró en ese momento y qué pasó hasta entonces? Claro, lo que se hizo en aquel momento fue el acuerdo de la parte que participábamos nosotros, la parte arancelaria, para todos los productos, cómo se iban a bajar los aranceles para llevarlos a cero, a la mayoría de los productos, al 90 y pico % de los productos que exporta la Argentina a Europa y viceversa. Entonces, cómo iba a ser la tasa en algunos casos gradual, a qué tasa se iba a llegar, qué cuotas iba a haber, que en muchos productos hay cuotas. Eso fue lo que se acordó, que es la negociación muy tediosa de producto por producto. Después viene la etapa de la aprobación de esto, de las instancias de aprobación. Después, bueno, Gustavo va a tener más detalles sobre eso. Se hicieron alguna modificación, alguna incorporación de Europa sobre temas ambientales. Entonces eso generó que esto esté en un proceso que todavía sigue. Hoy está en una instancia prácticamente lanzado, porque siempre falta un gramo para el kilo, prácticamente lanzado muy pronto a que lo aprueben los congresos. Ok, Gustavo, él decía, fueron cambiando cosas. Las más importantes, imagino que son muchas, pero las más importantes... La más importante es que la agenda europea, social y política y electoral, mutó entre el 2018 y el 2023, 2024, y la agenda ambiental hoy hace ganar o perder votos en Europa. Por lo tanto, muchos de esos votantes empezaron a exigirle a la Comisión Europea, no debería haber un capítulo de desarrollo sustentable entre el Mercosur y la Unión Europea. Y ahí Europa vino, tocó el timbre y le dijo al Mercosur, más allá del acuerdo del 2018, ¿por qué no creamos un nuevo anexo? ¿Para qué? Revuelo, casi terminamos los tiros en esa primera discusión, porque ¿qué es sustentable? Los europeos piensan algo muy distinto de nosotros. Nosotros claramente nos autopercibimos como sustentables. Sí. Ellos dicen, lo que ustedes creen que es así, no es así. Así que hubo una larga discusión de 2 años, donde el Mercosur finalmente arribó a un acuerdo, y hoy tenemos un entendimiento con Europa, por eso ya está. ¿En qué parte está? Primero, los abogados terminaron de escribir 3.800 páginas porque, como dijo Willy, había que hacer la letra chica, que es lo muy importante, porque los europeos son expertos en engañarte en la letra chica. Crees que tenés mucho y después cuando lees el pie de página te das cuenta que no te dieron todo. Y segundo, hay que traducirlo a todos los idiomas oficiales europeos. Eso ya está terminado. Ahora se fueron a largas vacaciones hasta el 10-15 de febrero ellos. Y cuando vuelvan lo van a mandar al Parlamento Europeo. Y ahí va a empezar un debate parlamentario. Si el Parlamento Europeo puede aprobar el capítulo económico-comercial, con lo cual las cuotas, el acceso a mercado se gana. El capítulo político necesita pasar por los 28 países y eso va a tardar mucho, pero no nos interesa tanto en términos económicos, pues, bueno, democracia, cooperación, etc. Ahora bien, en Mercosur tenemos un gran dilema. Porque gracias también al anterior gobierno de Macri, se creó una cláusula donde la cual el primer país, el primer congreso que aprueba, es el congreso dentro de los 4 países que se lleva los beneficios si los otros 3 no lo aprueban. Eso genera un efecto competencia interesante. Ahora, ¿estará nuestro congreso preparado después del 10 de diciembre para debatir un acuerdo Unión Europea-Mercosur, aprobarlo y tener los beneficios de dicho acuerdo? Es una buena pregunta que alguno de los 3 puede responder, yo no. Yo tengo una visión sobre lo que hay que hacer para que pase. Ok, me meto con un paréntesis antes. Tiene que ser el próximo congreso el que, o sea, pienso en los plazos. ¿Todo esto va a pasar en lo inmediato como para que sea el próximo congreso? Es inevitable el próximo congreso porque Europa calcula que va a tomar 3-4 meses de aprobación. Okay. Y eso va a ser... todos van a esperar que apruebe el Parlamento Europeo para empezar a tratarlo acá. Perfecto. Ahora, la velocidad de tratamiento, yo creo que Montevideo y Asunción van a ser mucho más rápido que nosotros. Y ahí vamos a ver cómo está, en qué conocimiento está nuestro Congreso, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Yo personalmente creo que es un trabajo que hay que hacer
muy fuerte a nivel de las provincias. Hoy que vemos el tema provincias, gobernadores, con un peso político importante, me parece que tenemos que transversalizar esto a los partidos, que ya no tiene que ser una visión partidaria del tema, sino que tiene que ser una discusión de los intereses de las provincias, de los intereses de las economías regionales. Pero las economías regionales son muy favorecidas en esto. A ver. Los grandes productos, a ver, soja es muy importante, que va a quedar en cero de arancel, soja y sus derivados, pero en la práctica tiene cero. Lo que pasa es que se va a formalizar que es cero. Por hablar de los productos transversales a todas las provincias. Pero las economías regionales, la aceituna tiene ventajas, los cítricos tienen ventajas, la pesca tiene ventajas. Entonces, cada región y cada provincia tienen sus productos regionales un interés especial en que esto pase. Y hay que trabajar sobre esos intereses del sector privado de las distintas provincias para que los gobernadores, transversalmente, sin importar de qué partido vengan, tengan la visión de lo que implica para el desarrollo de sus sectores productivos, ¿no? ¿Y está pasando? ¿Hay algo de eso ocurriendo? ¿Y los gobernadores están trabajando en esto? Creo que la mitad de los gobernadores no sabe de qué se trata, pero bueno, está la idea de empezar a trabajarlo. Hay gente interesada en esto y que ve esta línea como una de las líneas importantes para hacerlo. Si lo discutimos a nivel de cabeza de partidos, estamos complicados. Ok, ¿esa es la discusión que vos crees o que vos sentís que hay que dar, la de cabeza de partidos en el Congreso? Hay que dar una discusión de gobernadores, hay que dar una discusión de bloques, hay que dar una discusión casi mano a mano con los diputados y los senadores, porque pasa un efecto natural. El que va a ganar un beneficio es generalmente silencioso. El que cree que pierde es extremadamente ruidoso. Entonces va a haber mucha marcha del Congreso para no votar el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Vamos a suponer un ejemplo. En la industria del calzado probablemente los industriales movilicen a sus empleados diciendo se quedan sin trabajo si ustedes permiten que esto suceda. Y así sucesivamente. Y algún sindicato se va a movilizar. ¿Cuántos de nosotros se va a movilizar al Congreso para pedir que voten una ley? En general no sucede. No, sucede el efecto inverso. Entonces, justamente tuvimos un encuentro que estuvo Willy y estuvimos compartiendo en un espacio, una embajada alemana, hace poco, y estábamos conversando de estos temas también, y creo que tenemos un deber, y a mí me parece que los roles Barbechando, la mesa enlace, el Consejo Agroindustrial, de hecho hoy lo conversamos en el Consejo Agroindustrial, cómo a empezar a hacer ruido en las provincias, porque están todas las economías regionales, y como bien dice Willy, la cereza, por ejemplo, al año 1 ya tiene arancel cero. Ahora bien, no solamente vamos a vender cereza a Europa, sino que vamos a tener inversores italianos o franceses visitando las zonas productivas de cereza para ver cómo producir cereza en Argentina y venderlo. Eso es un efecto que hoy no lo podemos cuantificar porque es muy difícil de medir, pero ahora el Mercosur, entre el 2018 y el 2025, cambió algo muy importante. Europa tiene socios comerciales agrícolas en zonas de guerra o en zonas de conflicto. El Mercosur es una zona de paz permanente. Entonces van a venir mucho más los europeos una vez que esté firmado el acuerdo para generar desde nuestros países la posibilidad de producir y exportar. Hablabas del rol de las instituciones, Barbechando, la mesa de enlace. ¿Están trabajando en esto? ¿Hay una agenda conjunta de la agroindustria argentina en esto, más allá de los gobernadores, de los partidos políticos? ¿El agro sabe que tiene que salir, o es consciente de que tiene que salir a defender el acuerdo porque hay una oportunidad ahí para la producción de cultivos extensivos, pero también para las economías regionales? Hay un entendimiento de base que todos estamos de acuerdo que hay que sacar el acuerdo para adelante. Primer punto, lo cual es muy importante, no siempre lo logramos. No. Segundo, cada uno probablemente hasta el día de hoy vaya a hacer lo que considere mejor. Y me parece que eso es un error. No tenemos que ir cada uno con un discurso distinto, un libreto distinto. Tenemos que consensuar un libreto, ver quiénes hacen esa tarea, con quién y de qué manera, y cubrimos todo, porque es muy grande, como dijo Willy. Es un universo enorme. Diputados, senadores, gobernadores, ministros de producción de las provincias, ir al Consejo Federal Agropecuario, al Consejo Federal de Industria, de Ambiente, etcétera, y explicarlo. Es un trabajo importante que hay que hacer. Así que el interés está, ahora falta definir la forma de hacerlo. Ok. Entiendo que es algo que ya debería empezar a pasar, si los plazos son esos que vos me decías. Sí, yo recuerdo que en la época del gobierno de Macri había una fundación muy vinculada, legislativa con el gobierno, que ya estaba empezando a armar la forma de capacitación y todo. Este gobierno, más allá de que claramente busca la libertad, no va a organizar probablemente una forma de relacionamiento legislativo para convencer a los legisladores. Entonces eso es una tarea que va a quedar delegada en nuestras manos.
Ok. ¿Quiénes son los grandes ganadores? ¿Quiénes van a ser, vamos a hablar en esos términos, quiénes van a ser los grandes ganadores en términos productivos de la Argentina, sobre todo pensando en la agroindustria, cuando esto sea un logro efectivamente? La agroindustria prácticamente toda. Me cuesta encontrar a alguien que no lo sea. Del rubro de la agroindustria. Yo creo que además el gran beneficiario, que ya entra una visión un poquito más amplia y tiene que ver con algo que decía Gustavo recién, el gran beneficiado es el país en general. Porque dimensionemos esos beneficios. Te hablo que es, digamos, a ver, la cuota Hilton son 28.000 toneladas, estoy redondeando el número. Entre la reducción que tiene la cuota Hilton, que de 20% de arancel pasa a cero, más el 7,5 que van a quedar, bueno, lo que nos toque de 90.000 toneladas, 12.000, 15.000 toneladas. Tenemos otra cuota Hilton más. No es muchísimo, no es una maravilla, una cosa increíble, pero nos facilita y nos acerca y nos pone en marcha. Y después digo, el gran beneficiario, te di un ejemplo de la carne, pasa con las mandarinas, que Europa es un destino nuestro, pasa ni hablar con la pesca que hoy está en crisis, la pesca del langostino está en crisis, se entra con arancel cero el primer día del acuerdo. Entonces, para esos sectores que hoy están difíciles, estos aranceles, hablar de, hay productos que bajan de práctica, en 5 años van a tener del 47% a cero. La miel, yo te estoy hablando de las cosas ahora que tengo en la cabeza, son las de mi provincia. Las de tu provincia, sí. La industria aviar le bajan, no exportamos mucho, pero bueno, se abre la posibilidad de algún corte, algún producto. Y lo que más quiebra es que el Mercosur es el lugar del mundo más cerrado dentro de las democracias occidentales. Entonces es un paso, es como, qué sé yo, a lo mejor de un matrimonio, de una pareja de novios que conviven, se casan y no cambia mucho, pero dieron un paso. Ahí empieza otra historia. Yo creo que para la Argentina empieza otra historia si logramos hacer este acuerdo, porque después todos los acuerdos son menores y hay muchos que se están trabajando, Corea, Canadá, otros países, y cada cual tiene sus ventajas, obviamente, probablemente menos amplitud que la de la Unión Europea, pero dar el primer paso significa que lo que sigue ya empieza a ser un trámite más formal. Nos perdimos la gran racha del 2010 al 2020 por ahí 2010 al 2020 a lo mejor, que aprovechó Chile haciendo enormes cantidades de acuerdos, donde prácticamente tiene acuerdos con el 90 y pico % del PBI mundial, y nosotros tenemos acuerdo con el 10% del PBI mundial, no sé si llega al 10%. Entonces tenemos esa posibilidad, es un quiebre, es un antes y un después. ¿Hay algo que quieras sumar sobre quiénes serían los grandes ganadores? ¿Quiénes serán? A ver, el primer año casi todas las economías regionales van a cero. Frutas, hortalizas, frutas procesadas, hortalizas procesadas. Como dijo Willy, el sector de la pesca, que hoy está en una situación difícil y que siempre históricamente tuvo al mercado español como el gran mercado. Empiezan a crecer las exportaciones de carne vacuna de alto valor. Empieza a venderse productos avícolas también, que hoy están yendo a otros mercados, van a ir a buscar el mercado europeo. Los vinos, en el caso puntual nuestro de los cereales y oleaginosas, entre el año 4 y el año 10 van a ir bajando y eliminándose los aranceles. Sobre todo a nosotros nos interesa mucho, por ejemplo, el aceite de girasol envasado. Es un enorme mercado el europeo, muy protegido, solo se lo abrieron en Ucrania. Se lo cerraron los rusos, hay 3 competidores, Argentina, Rusia y Ucrania, y bueno, si nosotros empezamos a entrar, podríamos entrar con valor agregado. Y después hay un efecto adicional que cuesta mucho medir, pero que me pasó hace unos años atrás en una reunión en Nueva Delhi con el ministro de Industria y Comercio de la India, que nos preguntó si alguna vez íbamos a firmar el acuerdo con Europa, como Mercosur. Me llamó poderosamente la atención esa pregunta. ¿Qué tiene que ver usted? Y le digo, ¿por qué pregunta esto? Dice, porque el día que lo firmen van a empezar a ser serios y creíbles. Y uno no se da cuenta que firmar con Europa, que es el más difícil de todo, te torna creíble a nivel mundial. Y eso es algo que necesitamos como países mercosurianos. Ok. Sin embargo, en Europa todavía algo se resisten. Vos decías los europeos que votan, ¿no? Todos claramente, pero hablamos de la generalidad, de los consumidores, de los habitantes. Ahora, los farmers europeos también se han manifestado bastante en contra. En particular, Francia tiene un problema con eso. ¿Se va a resolver? Te cuento una reunión en junio, comienzo de junio, en Italia, que yo participé para seguir vendiendo nuestro sistema BISEC de libre deforestación de carne y de soja.
y me junté en la pausa de café a tomar un café con el presidente de Copa Cogeca, que sería el presidente de la Mesa Enlace Europea. Sí. Un italiano muy simpático, muy agradable, pero me dijo, mira, yo los tractores a la calle los voy a sacar por culpa de ustedes, no me importa que vos me digas que no, acá no vas a destruir a ningún agricultor o ganadero europeo, yo lo voy a sacar igual. ¿Sabes por qué? Porque yo saco los tractores, la política se asusta, la gente me defiende, porque somos populares, a diferencia por ahí de nuestros países. Sí. Y segundo lugar, porque si yo saco los tractores, logro más subsidios a cambio de pelearme por el Acuerdo Europeo-Mercosur. Y mi objetivo real es que el Estado me dé más plata por hectárea producida, por Se animal están negociando producido. para sí mismos. Claramente, así que ¿qué vamos a ver? A partir del 15 de septiembre, corte de ruta en París, en Roma, en Bruselas, en Berlín, etcétera, tractorazo por todo lado, y bueno, si aparece la billetera europea, se llamarán a silencio. Ok, entonces podemos decir que no tienen razón quienes se oponen. No, claramente no tiene razón. Te comentaba lo de la carne recién. Sí. Y la carne que reduce tasas son 180 gramos por habitante europeo por año. O sea, es nada, es un cuarto de un bife por habitante por año. O sea, no impacta de esa manera, no es la manera en que impacta. Muchas de las empresas productoras de, como decía Gustavo, agroindustriales van a venir a invertir acá, van a encontrar correlaciones. Así que me parece que hay muchísimo para ganar. Y la industria europea también va a ganar y se va a integrar con la Argentina. ¿Qué es lo que ha pasado en otros países? Se producen fenómenos de integración. Entonces, de golpe, con los italianos le estaremos vendiendo más cuero y bueno, y la cadena del cuero se volcará a ser un producto determinado, como en algún momento todo auto de alta calidad, de alta gama europeo tenía los asientos de cuero, eran argentinos. Bueno, se generarán un montón de actividades posibles y creo que es beneficio para todos. Ok. Lo último que quiero charlar con ustedes, y vamos a cerrar esta última charla del espacio Alfamedia Campo, es retenciones, la palabra mágica, que en este caso también tiene protagonismo. ¿Cómo se meten las retenciones y dónde quedan dentro de este acuerdo? A ver, están dentro del acuerdo. ¿Qué es lo que incluye el acuerdo? La Unión Europea siempre históricamente se quejó de las retenciones porque consideran ellos que artificialmente generamos, digamos, formas de desvío de comercio. Vendemos determinado producto por más barato. Vamos a poner el ejemplo de que ellos siempre usaban. Bueno, no me vendés maíz, me vendés carne de pollo, porque claramente la industria avícola compraría a un precio menor que lo que compraría el resto del mundo, por ejemplo. Entonces ellos lo ponían como subsidio. No es subsidio, porque la Organización Mundial de Comercio no lo pone de esa manera, nada por el estilo, pero Europa y el Mercosur y Argentina firmó que habrá retenciones no superiores al 14% para la soja y no se podrá superar. Y va a haber una escala de reducción, si no me recuerdo, 4 años me parece, para llegar a eso. Es decir que gracias al Acuerdo de Unión Europea-Mercosur y gracias a los europeos que insistieron tanto, ningún futuro gobierno de la Argentina podrá exceder el 14%. Esto es un hecho que ha pasado bastante desapercibido. Súper. Y está escrito de esa manera y es irreemplazable. Y no va a haber ningún mecanismo que pueda romper con eso. No, en algún momento hubo algún pie de página de estos típicos que dice, bueno, si hay un desbalance de la balanza comercial, etcétera, o de la balanza de pagos, eso se eliminó en la última versión, así que vamos de lleno al 14%. Ok, o sea que los que más contentos deberían estar con este acuerdo son en teoría los productores. Sí, por eso te decía, la soja por ahí no va a tener diferencial de arancel, pero puedes tener diferencial de retenciones. Increíble, bueno. Creo que es una visión, bueno, en general en el mundo, o sea, las retenciones no son solamente desfavorables para el productor argentino, sino que realmente alteran los mercados, y vemos qué sé yo, también está lo que decía Gustavo, lo que pasa hoy, ¿no? Que la superficie de soja con respecto a la de maíz se ve alterada, las relaciones, entonces los mercados internacionales se ven alterados por las retenciones que tiene un país, cuando el país es grande en el producto, ¿no? Cuando el país impacta en el producto. Así que me parece que yo creo que es un camino de ida, si llegamos a dar ese paso, esperemos, bueno, Gustavo hace años que lo viene sufriendo, pero bueno, algún día va a llegar y esperemos que sea el punto inicial para una Argentina, un Mercosur que sea distinto
Y a mí me parece que es muy importante para el Mercosur tener un logro. El Mercosur vive en tensión y necesita tener un logro. Y detrás de esto, ya te digo, se detonan otro montón de acuerdos. Tuve la oportunidad hace poquito de estar en una reunión con el presidente de Paraguay. Sí. Y lo tenía en la agenda como prioridad 1, 2 y 3. O sea, como decía, ellos van a aprobarlo en 48 horas. Así que tendríamos que estar listos para eso. Tenemos que estar listos para eso. Gracias a los dos, un placer. Gracias Gustavo Idígoras, Guillermo Willy Bernaudo para el Agro Argentino, Gracias un placer. a ustedes. Gracias a ustedes también por vernos y escucharnos. Fue un placer compartir este espacio Alfa Media especial campo desde la Expo Rural de Palermo. Hasta la próxima.